Como decía, entonces nuestro proyecto debiese ser socialista, feminista, anticolonial y también a nivel de lucha tiene que ser continental. Nosotros hablamos de una, a lo menos sudamericana, ojalá con toda nuestra América, pero por lo menos sudamericana. Y eso cómo se va canalizando, nosotros hablamos de que ahora la tarea es construir los pies del pueblo. Nuestro estado de la movilización social en Chile, hay descontento, pero no hay organización todavía en todos los sectores. Entonces lo que hay que hacer es ir constituyendo esas organizaciones dentro del campo popular que nos van a permitir tener órganos de poder. Si en la política lo que se trata en el conflicto es de la disputa por el poder, pero para nosotros el poder no es un objeto que recae en una cuestión que se puede tomar solamente asaltando el cuartel Moncada o que lo podemos tomar ganando elecciones, es una cuestión que se va construyendo también, se va construyendo desde abajo. Entonces esa es la tarea prioritaria para nosotros en términos estratégicos. No hay atajos en la construcción revolucionaria, tienen que ser procesos de maduración histórica, pero que no empezamos nosotros, son cuestiones que ya vienen existiendo. En este proceso hemos ido aprendiendo mucho de los procesos de resistencia en los años 80, los cuales en los 90 estuvieron un poco escondidos, poco se sabían, pero que hoy día están reflotando esos mismos actores que a veces participaron, se habían ido para la casa y hoy en día están apoyando a estas generaciones jóvenes, o están enseñando esa experiencia de resistencia a lo largo de los 90. Y esa es la tarea al menos para nosotros hoy en día, construir los pies del pueblo, y eso implica meter las manos al barro y trabajar cotidianamente. Y ahí el sujeto primordial, no único, pero primordial son los trabajadores. Y eso implica hacerse cargo de las realidades del trabajo hoy en día, que cambian las tendencias, pero al final es lo mismo. Por ejemplo, esta flexibilización laboral lo que hace es desregular el mercado del trabajo. Y si antes a lo largo del siglo XX se habían conseguido derechos mínimos como una jornada máxima de trabajo, un salario mínimo, hoy día con el trabajo part-time de medio tiempo se destruye, con la desregulación de la jornada de trabajo se destruye. Y por otro lado también lo que existe es la subcontratación o externalización de servicios, lo que hace es generar categorías de trabajadores de primera y segunda categoría. Entonces esa apropiación de plusvalía absoluta, apropiación del empresario a costa del trabajador, de pagarle poco y hacerlo trabajar mucho, es una cuestión que uno podría ver desde el siglo XIX, pero que hoy día se manifiesta con tendencia y plantea desafíos actuales. La forma de organización para esos trabajadores a veces no es el sindicato, porque no tienen tiempo para estar en la organización sindical, porque el sindicato no les brinda la infraestructura de bienestar que brindaba antes. Hoy en día también hay un ejercicio de cooptación por parte del Estado. Entonces eso no implica ser creativo en esa forma, utilizar la organización sindical tradicional cuando nos sirve, cuando permite dar determinadas luchas, crear algunas nuevas formas de organización de los sectores que hoy en día no tienen cabida dentro de ese espacio. Por eso nosotros hablamos más allá de un sindicalismo nuevo, hablamos de la organización de los trabajadores nueva que se tiene que ir configurando. Para agregar una última parte, creo que, bueno, serían dos, pero esta es la primera, respecto de la Asamblea Constituyente y el rol del ejército chileno en la estructura política chilena. Por supuesto que eh, ha sido público todo lo que ha habido de corrupción dentro del ejército, de sus roles represivos y de esconder lo que fue el asesinato monstruoso que se desarrolló. Y bueno, ¿cómo enfrentar ese tema? ¿Cuál debía de ser una visión progresista, una alternativa progresista para transformar ese fenómeno? Con respecto al ejército, es un tema pendiente a la izquierda, cual no le quiere entrar por las dificultades que ha representado. Pero hay un tema básico, es terminar con la impunidad. Y esa es la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos en dictadura, como también a la situación de privilegios que gozan actualmente. Tienen un código de justicia militar, que los procesa en todos los casos irregulares que han tenido. Recién ahora se reformó y los casos de torturas civiles se ven por casos de justicia civil. Pero primero es derogar ese código de justicia militar. No merece un estatus especial en tiempos de paz. Y esa cuestión lo han entendido así la mayoría de los países europeos. Segundo, terminar con sus privilegios sociales. Son los únicos que tienen educación, salud gratuita, sistema de reparto al momento de pensiones. Tienen que ser tratados como cualquier otro trabajador en Chile. Y por otro lado, una democratización importante de las Fuerzas Armadas implica destruir esta división de clases también que existe al interior de las Fuerzas Armadas.
que son los pelados rasos, suboficiales versus oficialidad. Y que eso genera efectivamente una división dentro de los mandos. Una cuestión para democratizar esto es eliminar esa distinción, tener una carrera única. Y lo otro que es la tesis más salazariana, que es que los militares se eduquen también en las universidades con presencia civil, que también es una cuestión importante, pero no es la más fundamental en este estatus de privilegio que tienen. Y las otras son asociadas a estos beneficios, también la eliminación de la ley reservada al cobre y aquellos beneficios y la cantidad de presupuesto que se le destina en materia de defensa. O sea, y el enjuiciamiento por el robo de dinero, claro, eso también el es una defalcamiento del mínima, Estado. que está protegida supuestamente por las leyes actuales del Estado y debiese... Que no había ninguna reacción de parte del gobierno. No, hay miedo absoluto. O sea, José Antonio Gómez, que es el ministro de Defensa actualmente, como lacayo de Humberto Viedo cuando estaba general en jefe de las Fuerzas Armadas. Los tipos opinando respecto a su sistema de pensiones, opinan libremente, supone que no son organizaciones deliberativas, una institución deliberativa, pero sí hay que hacerse cargo de ese tema. Bien, eso bueno, va a ser un proceso más prolongado de definiciones, puesto que como se vino este nuevo gobierno acá, y que me gustaría que comentaras un poquito, si en corto, de cómo ves todo el proceso electoral que hubo recién, terminó el día de ayer, y sus resultados, pues, claro, para los trabajadores, para la gente. Primero yo destacaría por qué ganó Piñera. Ganó por la campaña que hicieron. Y hay que reconocerles el mérito de instalar un discurso con esto que se le llama posverdad, que no es más que la mentira tradicional, y de inventar una cantidad de disparates que la gente lo creía, así ese es el problema. Estos tipos controlan el poder mediático, parecido a lo que hizo Trump, daba lo mismo que fuera misógino, racista, la gente lo celebraba de igual forma. Y ese discurso permeó. O sea, ¿cuál fue el discurso de Piñera? Bachelet lo está haciendo mal, y como Bachelet no tenía mucho apoyo popular, la gente sentía ese descontento, prometió crecimiento económico sin explicar cómo ni qué iba a hacer, pero explicó, o sea, dijo que iba a haber crecimiento económico y todo iba a estar mejor. Y por otro lado se hizo cargo de la agenda valórica, que es en realidad una agenda valorativa, que cala mucho en los sectores populares conservadores liderados por la Iglesia evangélica y católica. Entonces, estar en contra del matrimonio homosexual, estar en contra del aborto, de la ley de identidad de género. Entonces, ese discurso simple, que era como el American Make Great Again de Trump, que es ridículo, no significaba nada, pero que permeó a la gente. Y la gente salió a votar, en la segunda vuelta movilizó a más de 300.000 electores. Entonces el tipo ganó con sus votos. No fue como por default del resto. Ahora, la otra responsabilidad también es la nueva mayoría. O sea, la nueva mayoría nunca fue capaz de combatir mediáticamente a Piñera. Nunca ha creado una ley de medios de comunicación que pueda terminar con el monopolio que tiene la derecha en todos los canales, incluso en televisión nacional. Y lo único que ha hecho es siguen allanando radios comunitarias. Entonces es absurdo. Ahí hay una responsabilidad grande de por qué estamos en esta situación mediática. El pueblo no controla ningún medio de comunicación. Y ahí tenemos una tarea pendiente también de generar nuestros propios medios de comunicación, y que sean medios de comunicación de masa, no solamente para el universitario, al que le gusta ver videos en YouTube de clases teóricas respecto a lo que es la izquierda, del movimiento popular. La nueva mayoría también, como explicaba anteriormente, hizo reformas a medias tintas que no alteraron en nada lo estructural del modelo. Entonces ni siquiera el movimiento social estaba a favor de las propuestas que hacían ellos. Ni siquiera ellos mismos se creían las reformas que habían hecho. Ese es el gran déficit. Y eso que generó división en las candidaturas, Guillev y Goich por parte de la democracia cristiana. Renuncias de gobierno, mucho. Claro, renuncias de gobierno, y que nadie, no calentaba a nadie, Guillev, sino movilizaba ni a su gente. O sea, no era un buen candidato tampoco. Lo hicieron mal y solo el último mes salieron a hablar de las reformas que habían realizado y que no era así. Por eso sorprende después el tercer interlocutor, que es el Frente Amplio. Que el Frente Amplio haya salido a apoyar a Guillev sin ninguna tensión programática. Ninguna tensión programática, solo con la misma tesis del mal menor, que no colabora en nada. Entonces tampoco es culpa del Frente Amplio que haya perdido Guillev, porque aún trasvasijando todos los votos de Beatriz Sánchez no le alcanzaba a Guillev para ganar. Pero lo que sí sorprende y que es criticable del Frente Amplio es ese entreguismo barato, sin a cambio de nada.
Entonces, yo creo que ahí mucho más digna fue la posición de Luis Mesina. Dijo, ¿cómo me exigen a mí apoyar un mal menor cuando su equipo económico se pronuncia a favor de la AFP? O sea, querían que el movimiento no más AFP apoyara a un tipo que no estaba en contra de la AFP. ¿Qué estupidez es esa de exigencia al movimiento social? Y luego sectores de la nueva mayoría responsabilizan a la izquierda que no está presente en sus organizaciones como los responsables de esta rota, cuando los grandes responsables son ellos mismos. Ellos mismos, Y eso va a plantear un escenario para la izquierda en términos generales, izquierda rebelde, Frente Amplio, de construcción de movimiento popular. O sea, lo único que va a garantizar una resistencia de los derechos, de los pocos derechos que se tienen, e incluso de avanzar en determinados ámbitos, va a ser la organización popular. Aquí no hay atajos, no por la impronta mediática vamos a lograr avances. Y bueno, para terminar, nosotros que estamos afuera todavía, que no hemos podido volver por diversas razones, la construcción de familias, la represión, la falta de ligación con el cuerpo social que hay natural en Chile, que tratamos de aportar, digamos, en la defensa por los derechos sociales y políticos. ¿Cómo podríamos ligarnos entonces con algo renovado en la solidaridad? O sea, cuando estamos hablando de Noruega, Suecia y Dinamarca, que son los que más cercanos acá, puesto que estos países sí tienen un movimiento de trabajadores sólido, tienen todavía estructuras políticas que tienen una dinámica de alguna manera en conflicto con el neoliberalismo que se está imponiendo, y que, o sea, si le ves una vitalidad al trabajo internacional en esta perspectiva. Claro, es sumamente necesario. La clase dominante se organiza a nivel transnacional, tiene presencia globalizada, los medios de comunicación que replican las mismas noticias en todo el mundo. Creo que es una tarea nuestra organizarnos también a lo largo de todo el mundo. Y ahí creo que hay dos tareas fundamentales. Uno, fomentar la construcción de un relato propio desde las organizaciones del movimiento popular y las clases subalternas. Y eso implica medios de comunicación propios. Hay una tarea muy importante de transmitir la información sin mediación. Hoy día con la tecnología eso se puede hacer muy fácilmente. Cuestión que el internacionalismo era mucho más desarrollado anteriormente, sin tanta tecnología y sin tantos recursos. Hoy día tenemos muchas potencialidades respecto a la forma en cómo comunicamos. Desde medios de prensa, de análisis, a videoconferencias, etc. Creo que hay un intercambio comunicacional de experiencias muy importante que se podría realizar, y la tarea de una construcción de un medio alternativo que sea contrahegemónico. Hoy día está solamente Telesur dando una pelea prácticamente sola en el mundo. Es necesario medios de comunicación. Y por otro lado, solidaridad en términos de solidarizar con las luchas, visibilizarlas, y en lo que se puede aportar también en términos de recursos monetarios, algunos procesos interesantes que dan una lucha contra gigantes. Entonces ahí siempre es necesario el apoyo de todo tipo. Sobre todo yo creo que ahí las luchas más interesantes que se dan con escasos recursos son las del pueblo mapuche y la del mundo de los trabajadores, donde se pelea contra gigantes sin muchas capacidades. Pero yo creo que por ahí, creo que la más interesante sí es la solidaridad política, de visibilización de las luchas y tratar de fomentar e instalar un relato desde el movimiento popular. Bien, entonces te quiero agradecer mucho de parte de la organización que represento, que es Grapal acá. También he trabajado con pueblos indígenas en muchas oportunidades, y saludo a todos los compañeros que están allá en la pelea directa, y lo que más nosotros realmente deseamos es justamente esto, es de poder fortalecer esas ligaciones con el mundo social y político también, puesto que hay relaciones, pero son relaciones a veces diferidas, con muchos diferentes niveles de desarrollo. La generación antigua un poco quedó al margen de este último proceso, entonces es difícil integrarle a todas las cosas contingentes que hay allá. Y bueno, y ustedes que nos puedan permitir justamente como organización juvenil una cosa más continuada de colaboración mutua. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y cuando vayan a Chile nos avisan para que les podamos mostrar algunas experiencias interesantes que se están desarrollando en el país, y que quedan cordialmente invitados también. Muchas gracias, estimado. Sí.